Eso, perfecto, gracias. Gracias. Esta charla será grabada justamente para que después la puedan consultar ustedes que nos acompañan. Entonces, gracias al equipo de ICANN. Bueno, nuevamente, esto es un poquito brevemente de mí y también un poco brevemente de nosotros, los que no nos conocen, quiénes somos en ICANN. Ya llevamos un rato justamente lo que decía la doctora Itzel, de ir peleando por el tema de accesibilidad de productos legales y de calidad para los pacientes. Ya tenemos casi 10 años trabajando en esto, con un poquitito de algunos hitos que ahí pueden ver, colaboraciones internacionales con muchas empresas y colaboraciones también muy interesantes a nivel nacional, con hospitales e instituciones académicas de alto renombre. Entonces somos un poquito ahí de nosotros. De todos modos, ahí les iremos platicando más al respecto. Bien, eh, sobra decirlo, yo sé que somos pocos y yo algunos conozco ahí, reconozco sus nombres, entonces sé que algunos ya, o la mayoría de ustedes ya conocen la terminología, pero bueno, siempre es bueno como nivelar expectativas en conceptos, ¿no? Y el primer concepto que vamos a hablar el día de hoy, el concepto que vamos a estar tocando y lo que se especializa ICANN, si bien conocemos toda la parte de la planta de cannabis y hemos podido también colaborar en ciertas partes de la ley y la legislación en temas de cáñamo, nuestra especialidad es cannabis medicinal y eso es lo que vamos a hablar. Por varias razones. La primera es por la que en México en este momento es lo que ya está no nada más legalizado, sino ya regulado. Y al final del día lo que nos interesa para un tema de reducción de riesgos y por supuesto accesibilidad a medicamentos es justamente cannabis medicinal. Entonces, cuando voy a hablar en este momento de cannabis, a partir de este momento voy a estar hablando exclusivamente del uso medicinal de la cannabis, no por menospreciar otras cosas, pero creo que hay personas más adecuadas que yo para poder hablar al respecto. Súper. Entonces, la presentación se llama Mitos y Realidades, entonces cambiando un poquitito el esquema de cómo normalmente presento eh, estos webinars que damos, aquí quiero presentarles las dos caras de la moneda, ¿no? Los mitos y las realidades. Y el primer mito es que estamos hablando de algo ilegal, ¿no? Todavía me sorprende al día de hoy, 2026, ya a meses dentro de 2026. Estamos 9 años desde que se promulgó la ley de cannabis medicinal en México, bueno, que se modificó la Ley General de Salud. Todavía el día de hoy nos siguen preguntando, ¿y esto de que ustedes hablan es legal en México? No nada más es legal en México, sino este es un movimiento internacional donde cada vez más países estamos avanzando, no nada más en temas ya de autorización, no nada más en temas de descriminalización, sino por supuesto también en temas de regulación. Entonces, la realidad es que esto es un movimiento global. Tan global que no nada más son los países, sino entes internacionales. La que más nos interesa es las Naciones Unidas a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ya incluso ha fijado posturas muy interesantes sobre cannabis. Primero en 2017, que coincide con el año que México hizo ese cambio de la Ley General de Salud, se reconoce la no peligrosidad del CBD solamente, pero en 2020 ya reconoce a cannabis a nivel cuerpo internacional de la OMS como una alternativa terapéutica. Entonces, eso es el estado actual a nivel internacional y un poquito de pantallazo en cómo nos vemos, por ejemplo, en este continente. Como les decía, no es nada más que México un día dijo, vamos a legalizar cannabis y a ver qué pasa, sino, insisto, esto fue un movimiento global. De hecho, curiosamente, el primer país que legalizó de forma total cannabis fue Uruguay, seguido de Canadá. Por supuesto que Estados Unidos a nivel estatal, California fue el primer estado en Estados Unidos en el 96, que empezó con la promulgación y con el avance hacia el tema medicinal, y de ahí, bueno, se hizo un dominó, pero a nivel federal, a nivel país, fue Uruguay el primero, Canadá el segundo, y después se ha ido, obviamente, abriendo muchos más países al respecto. Si ven, obviamente, Centroamérica, y bueno,
Venezuela, Bolivia en particular, pues por obvias razones no han avanzado mucho, aunque bueno, pues con los cambios que ha habido últimamente a nivel geopolítico, no sabemos qué va a pasar, seguramente va a haber más acceso. Y de forma similar, Europa, de hecho, si lo ven, es un poquito más homogéneo, digamos, a nivel toda la franja europea, toda la Unión Europea tienen algún tipo de legalización o de plan activo. Los países más avanzados en el tema, bueno, de los primeros que empezó fue España, Portugal, Reino Unido, sin duda, pero al día de hoy el más avanzado, sin duda, sobre todo en temas medicinales, es Alemania. Portugal está avanzando interesantemente, Italia iba avanzando hasta toparse con un gobierno un poco más conservador, pero bueno, va avanzando. También muy interesante es que Ucrania, a pesar de que está en medio de una guerra que no acaba, están avanzando mucho en el tema de accesibilidad a medicamentos con cannabis, justamente por los temas de la guerra, ¿no? Han visto que ha servido muchísimo para las tropas, sobre todo cuando tienen trastornos post-trastorno de depresión o PTSD. Entonces, muy interesante lo que está pasando y bueno, pues hay que seguir avanzando. Bueno, y hablando de seguir avanzando a nivel de legalización y regularización, esto sí es importante, aunque voy a hablar el resto de las diapositivas sobre México en particular. Esta noticia acaba de salir literalmente el jueves pasado, de la semana pasada, el 23 de abril, hace una semana, cuando cuando Estados Unidos por fin ya, esta conversación ya la traían desde hace mucho tiempo, de hecho desde el gobierno de Obama a finales, el gobierno de Joe Biden también había prometido en campaña hacerlo. El mismo Trump en su primera, bueno, en su primer gobierno, lo había también prometido, pero bueno, recientemente se decreta la reclasificación de cannabis medicinal en Estados Unidos a nivel federal. Esto es muy importante porque al final del día lo que está haciendo es que ya por fin la FDA ya tiene los recursos para reconocer a cannabis como un medicamento a nivel federal y ya se baja el nivel de protección, el nivel de regulación que estaba cannabis, estaba en el grupo uno, ellos también muy similar como muchos como países como México que tenemos fracciones, en Estados Unidos tienen grupos, grupo uno era donde estaba cannabis, era ese grupo que era productos de alto riesgo sin valor terapéutico, como la heroína, por ejemplo, o sea, era un grupo controlado que no se podía acceder. Ahora el grupo 3 está al mismo nivel que algunos ya analgésicos, por ejemplo, como el tramadol, con la ketamina incluso, que son productos sí de riesgo o de potencial riesgo, pero con usos terapéuticos reconocidos. Entonces ya Estados Unidos reconoce a nivel federal, ya no estatal, el uso medicinal de la cannabis y esto tiene obviamente varios impactos, sobre todo a México. Lo más importante que a nosotros nos llama la atención es que por fin COFEPRIS va a poder estar en diálogo directo con la FDA, que antes no se podía, ¿no? COFEPRIS, aunque quisiera hablar con la FDA sobre estos temas de investigación, temas de importación, temas de transferencia de tecnología, no se podía porque la FDA no lo reconocía. Ahora sí ya lo reconoce. Entonces, esto es muy importante para nosotros y la verdad es que esto va a ser un parteaguas. Cada vez vamos a ver más inversión, ya porque también tenemos acceso ya a la banca en Estados Unidos y también vamos a ver, pues sí, más productos diseñados, más medicamentos diseñados a través de estos procesos clínicos que FDA ya regula. Entonces, muy interesante lo que acaba de pasar. Esto es fresco. Bien, uno de los mitos que también siempre se nos preguntan a nosotros, oye, o lo vemos en redes, en pláticas incluso formales con médicos y profesionales de la salud, creen que cannabis y CBD es exactamente lo mismo. O sea, cuando nosotros presentamos, vamos a hablar de cannabis medicinal, me vas a hablar de CBD. No nada más, CBD es una parte de muy pequeña de lo que es cannabis. Seguramente ustedes ya lo saben, pero es importante recalcarlo. Cannabis no es nada más CBD. Es una parte pero ya cada vez más pequeña. Por supuesto que el CBD sigue siendo bastante útil, sobre todo en usos terapéuticos, pero no es lo único. Tenemos muchísimas y muchísimas moléculas que cada vez se encuentran más. Todavía no hemos dejado de descubrir todas las moléculas que contiene la planta de cannabis, justamente por el tema de que no hemos podido hacer una investigación formal por
todo el tema del prohibicionismo, que, insisto, ya con esta nueva reclasificación esperamos de que va a haber cada vez más avances científicos también en el tema. Y bueno, como esta es otra versión de la diapositiva anterior, es básicamente eso, o sea, es dentro de la planta de cannabis, por supuesto que tenemos cannabinoides, los más famosos, CBD, THC, CBG, entre otros, pero también tenemos otras moléculas que tienen potencial terapéutico o incluso ya tienen su visión terapéutica plasmada en estudios, ya están saliendo cada vez más estudios, sobre todo, por ejemplo, en terpenos se está poniendo un poco más de atención a las moléculas de los terpenos, que no solamente están en la planta de cannabis, sino están en la mayoría de las plantas, y por supuesto también flavonoides y otras moléculas más. Entonces, cuando hablamos de cannabis, hablamos de un mundo completo. Eso también lo muestro no nada más por el potencial terapéutico, sino también por la complejidad regulatoria, ¿no? Cannabis quiere nada más regular con el THC cuando hay un sinfín de moléculas atrás de la planta. Y nos lleva al siguiente mito, que solamente encontramos cannabinoides en la planta de cannabis. Y eso es también una falsedad. Cada vez más estamos encontrando, incluso en otras plantas, eso es muy, muy interesante. En Japón incluso se están haciendo estudios sobre la cáscara de algunas frutas que pueden llegar a extraer cannabidiol, por ejemplo, pero también, sobre todo, la rádula, hemos encontrado cannabinoides y bueno, a otras hierbas ahí, otras plantas que ahí les pongo en la diapositiva y que cada vez están encontrando más, muy, muy interesantes, son cannabinoides o incluso en algunas son moléculas digamos, análogas a los cannabinoides, que son muy parecidas y que actúan también sobre el sistema endocannabinoide y que a veces son exclusivas de esa planta y no necesariamente que se comparten en la planta de cannabis. También, por supuesto, con los avances en el tema del laboratorio y más ahora con el tema de la inteligencia artificial, que se están creando nuevas moléculas mucho más sencillas, mucho más rápido, menos costoso, cada vez están saliendo más cannabinoides sintéticos. Hubo una ola fuerte de cannabinoides sintéticos hace un par de años justamente por el tema de la regulación. Mucha gente se quería saltar. Oye, bueno, está bien, los gobiernos me están regulando la planta, pero yo puedo crear cannabinoides sintéticos. Ahí empezó a haber algunos problemillas, ¿no? Porque no nos dábamos cuenta del potencial, no nada más terapéutico en algunos casos, pero también el potencial de riesgo que había en algunos cannabinoides, en particular, por ejemplo, el delta 9, perdón, el delta 11 o el HHC, por ejemplo, que si bien son derivados orgánicos, pues al final del día fueron en laboratorio, sobre todo el HHC, todavía no hemos visto todavía los riesgos que llevan este tipo de moléculas. Y también, que es lo que también nosotros nos gusta presentarle a los médicos, sobre todo a los profesionales de la salud, es de que nuestro cuerpo produce cannabinoides o análogos a estos. La anandamida y el dosaje es, digamos, los más comunes. Pero bueno, ya los conocemos, los que estamos aquí conocemos algo de cannabis y al menos hemos oído hablar de estos tres, principalmente el CBD, que es el que se encuentra ahorita en todos lados por el auge, porque no es narcótico, porque no es regulado, no es controlado. El THC, bueno, el famoso THC, que es el que todo el mundo, bueno, todo el mundo, que la gente busca por el high, por los efectos narcóticos, y cada vez más estamos encontrando productos con CBG, por ejemplo, es una excelente molécula, sobre todo en temas del el tracto gastrointestinal, ayuda muchísimo para ese tipo de problemas del estómago, entre otras, y bueno, estos son los que ya conocemos. Y como les decía, también terpenos, seguramente ustedes, aunque no habían oído, o seguramente sí han oído la palabra terpenos, pero si no, al menos ya conocían algunos de ellos por otras aplicaciones o en otras plantas. El limoneno, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto en muchos productos, sobre todo higiénicos. Pero bueno, son moléculas que también se encuentran activas en cannabis, pero también en otras plantas y que tienen ya propiedades terapéuticas que se están investigando. Entonces, al hacer este tipo de combinaciones de cannabinoides con terpenos, también podemos encontrar formulaciones muy particulares para una dolencia o para una enfermedad y que seguimos, por supuesto, investigando. No me quiero detener mucho en esto porque, bueno, esto es algo que ya debemos de conocer, pero para mí es importante que veamos que este es todo un mundo.
El siguiente mito que nos toca mucho, y eso es quizás mi mayor dolor de cabeza cuando hablo con las autoridades, es ¿de qué me sirve hablar de cannabis? O cuando hablo con también autoridades, pero en hospitales o en clínicas. ¿Por qué me vienes a hablar de cannabis si yo a mí no me interesa? Yo les digo que no conocer sobre cannabis es como si no conocemos, si nuestros médicos no conocen que tenemos un sistema endocannabinoide, es como un cardiólogo que no conoce que tenemos un sistema nervioso central o un neurólogo que no conoce que tenemos un sistema nervioso central. La verdad es que es algo que debe ser básico. Al día de hoy me sigue sorprendiendo que los médicos en las licenciaturas, en sus estudios, no les están enseñando que tenemos este sistema activo, este sistema que regula, este sistema que es, yo diría, igual de importante que el resto de los sistemas. Entonces, ese es mito, hay que tener mucho cuidado. Y les presento esta pequeña tabla que hicimos nosotros a través de un estudio que muy interesante de Global Attitude se llama. Esto es más como picarle un poquito en las costillas a la gente que todavía sigue creyendo que no conocer sobre cannabis es correcto porque solamente los que hablamos de cannabis es por un tema malicioso, ¿no? Esto ya es un tema también de educación, de políticas públicas. Entonces, es importante para nosotros en ICANN, por eso le estamos haciendo este tipo de cursos, este tipo de webinars, pues para ir educando un poquito más, porque justamente el tema entre la gente más se vaya conociendo más que existe los potenciales terapéuticos, también sus riesgos, pero que existe el sistema endocannabinoide, pero que existe este tipo de aplicaciones terapéuticas, ayuda muchísimo más a generar una concientización sobre las bondades de la planta y no nada más la parte del tabú o del misticismo que la rodea, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más es como parte del mito. Como les decía, no conocer que tenemos un sistema endocannabinoide para mí ya, ni siquiera ya los profesionales de la salud, que definitivamente serían los primeros que deben de saber, pero también nuestros reguladores, también incluso nosotros mismos deberíamos de conocer como usuarios, como pacientes, como personas, como público en general, deberíamos de conocer que sí tenemos este sistema. Es un sistema de reciente descubrimiento, por así decirlo, tiene un par de décadas, pero es muy, muy importante para llegar a un punto de salud interna completa, ¿no? A través de la homeostasis. Y bueno, es importante que conozcamos que tenemos ese sistema endocannabinoide. De hecho, ya pasamos de esa barrera del sistema endocannabinoide, ya estamos hablando de un sistema mucho más completo, mucho más amplio a nivel incluso celular. Pero bueno, eso ya se los dejaré para una clase de algún médico que nos dé los fundamentos básicos del sistema endocannabinoide y del endocannabinoidoma. En cuanto a el sistema endocannabinoide, también esto es importante para la aplicación ya real de los medicamentos de cannabis, nada más que sepan que esto, entre otros, tenemos varios receptores que les denominamos el CB1 y el CB2. Estos receptores es importante también que lo conozcamos simplemente porque dependiendo de la formulación, dependiendo de los cannabinoides y su concentración de estos, va a ser la interacción que va a tener el producto con nosotros. Entonces, un medicamento va a estar más específico para temas neurológicos, por ejemplo, y otro medicamento va a estar más específico para temas inflamatorios, simplemente porque tenemos estos dos sistemas que van interactuando dependiendo de, insisto, de las moléculas del producto que estemos consumiendo. Bueno, no me quiero meter tanto en la parte de ciencia de cannabis porque eso, insisto, les vamos a abrir la invitación para que nos sigan acompañando, sobre todo en las sesiones de médicos. El siguiente mito que siempre nos dicen es, bueno, sí, ya es legal y hubo una modificación en la Ley General de Salud, pero pues no hay un reglamento, todavía está prohibido, el THC está prohibido. No sé qué tantas cosas me siguen diciendo a mí que el THC está prohibido, que el cannabis está prohibido, que el uso medicinal está prohibido. No es cierto. Ya tenemos una estructura muy completa, muy real, muy directa,
y abierta a que todo el mundo la pueda consultar. En el 2017, México cambia la Ley General de Salud para integrar, bueno, de hecho, para reclasificar a cannabis, muy similar a lo que les estaba platicando, lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada. Lo tenemos también en grupo uno, ¿no? Como un estupefaciente de alto riesgo y sin valor terapéutico, y lo pasamos a dos grupos importantes, un grupo 2 donde sí tiene un control adicional, un control fuerte, un control como psicotrópico, fracción 2 que son los productos que tienen arriba del 1% de THC, pero también como fracción 4 que son productos que tienen 1% de THC o menos. Eso está ya tipificado en la Ley General de Salud. De hecho, cuando modificamos la Ley General de Salud en el 2017, no nada más se modificó la Ley General de Salud, también en los transitorios de la ley se modifica el Código Penal Federal para incluir los usos medicinales de la cannabis, ya no es delito. ¿No? No así otras cosas. Después hablaremos, si quieren que hablemos de la parte de uso adulto, pero ahorita hablando estrictamente medicinal, el mismo cambio, la misma Ley General de Salud, la pueden consultar. Hasta abajo dice eso. También se modifica el Código Penal Federal para que no sea un delito. Y también importante, ya tenemos un reglamento, ahí en el chat se los acaban de pasar la liga. Ese reglamento salió después, lamentablemente, hasta el 2021, en enero de 2021, pero básicamente puso las reglas del juego. Ya tenemos una ley que lo abre, lo legaliza, lo quita de la parte de delito, pero faltaba el saber cómo vamos a acceder, qué tenemos que hacer, qué tipos de licencias, qué tipos de médicos, etcétera, etcétera. Eso ya hay un reglamento, ahí está la liga, esa liga es del Diario Oficial de la Federación, donde tienen que pasar todas las leyes y todas las reglas. Ese ya está para su consulta y eso básicamente hace efectivamente que cannabis medicinal cannabis en sus usos medicinales ya esté activo en México y que también tenga una relación, no nada más con sus propios reglamentos, sino con los otros reglamentos, y esto es muy importante, que ya existen para productos y servicios, para temas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué significa esto? Tengo un reglamento, pero tengo que seguir los otros reglamentos y las otras normativas como farmacovigilancia, como etiquetado, como buenas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya está en una convivencia activa el uso medicinal de la cannabis con las leyes mexicanas. Y esto quizás es una forma más fácil de ejemplificar por qué es legal cannabis. Primeramente, y este es un resumen de todo lo que pasó desde el 2005, estamos tratando de trabajar en eso. En 2005 se empezó a pelear en México la descriminalización de la posesión simple. Fue hasta el 2009 cuando se descriminaliza el tener hasta 5 gramos de flor seca. Después, 2015 pasó el caso Smart, que se generó una primera jurisprudencia y en 2017 se modifica la Ley General de Salud. Y básicamente lo que pasa es que a nivel constitucional, la Suprema Corte en su momento declara inconstitucional prohibir el consumo de cannabis para personas adultas y para, por supuesto, usos médicos. Eso fue en julio de 2021. Entonces, desde la misma Constitución, la Suprema Corte nos valida el derecho a acceder a este tipo de medicamentos. Como les decía, también México es firmante de varios tratados internacionales que tenemos por obligación, tenemos que respetar, entre ellos los de las Naciones Unidas, como lo que decía la desclasificación ya como un producto terapéutico. Y las leyes generales, en este caso la Ley General de Salud, en particular el artículo 235, 237 y 245, es donde habla específicamente de cannabis, lo pueden ir checando. Leyes federales, se hablaba en su momento, seguramente los que estaban interesados en cannabis alguna vez me preguntarán, oye Eric, pero no se hablaba de una ley específica de cannabis que cuando la ministra en su momento, Sánchez Cordero, estaba empujando por eso. Y sí, había una intención de crear una ley federal de cannabis que regulara los otros usos, no medicinales, sino el uso adulto, el uso industrial, el uso cosmético, etcétera. Todavía no ha salido una ley para eso. Y solamente tenemos en este momento ley de cannabis y su reglamento, y ahí viene un pantallazo del reglamento y nuevamente tienen la liga en su chat. Bien,
Importante es que vean, esto es un pantallazo, sí, una muestra del artículo 245 de la Ley General de Salud, donde claramente habla de la regulación del cannabis a través del THC. No quiero, insisto, confundirnos mucho, nada más que sepan que en México, como en muchos países, o la mayoría de los países, cuando legalizamos cannabis o cuando regulamos cannabis, tenemos dos criterios. El controlado, y generalmente a base de productos con mayor contenido de THC, y el un poco más abierto, menos controlado, en este caso con productos de igual o menos de 1% de THC. La diferencia es solamente para los profesionales de la salud, en este caso, ¿no? Para medicamentos con 1% de THC o mayor, necesitas un recetario especial, cuantificado, necesitas una serie de protocolos un poco más complejos. Para el laboratorio que lo fabrica, necesitas licencias de ese tipo, son licencias un poco más altas, y para las farmacias que lo venden también necesitas, además de licencias de ese tipo, ciertos controles adicionales, como por ejemplo tener los productos bajo llave, tener un libro de control especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, que la diferencia, pero al final del día los productos son de cannabis, son lo mismo. Otro de los mitos que siempre nos dicen es, bueno, ya legalizaron cannabis y estoy viendo en Facebook, en Instagram, que venden la pomadita de CBD o venden la croqueta del perro con CBD, o que venden un suplemento alimenticio con lo que sea. ¿Es legal? Porque lo estoy viendo en redes sociales, es legal porque lo vi en un comercial. Mm, no, no lo es, y mucha gente se va con esta artículo, bueno, está en la fracción quinta del artículo 245, donde dice que los productos que tengan menos de 1% podrán tener amplios usos industriales, lo que significa para muchos, pues puede ser un suplemento, puede ser un cosmético. La verdad es que no. ¿Y por qué no se puede tener cosméticos o suplementos de cannabis? Porque también la ley nos dice que ningún producto con efectos terapéuticos, o sea, un producto que te va a ayudar o te va a paliar o te va a servir para algún problema en específico, a través de una enfermedad o a través de un síntoma, la curación, la sanación o paliación de un síntoma, no pueden estar contenidos ni en suplementos ni en cosméticos. Esto es muy claro, está en la Ley General de Salud y también está en el RIS, en el Reglamento de Productos y Servicios, perdón, no, en el Reglamento de Productos y Servicios, no es el RIS, que es muy claro que no podemos tener cosméticos y suplementos con cannabis. Y la mejor forma de ejemplificar lo que les acabo de decir, para que no sea puro rollo, es recientemente la COFEPRIS, recientemente hace un año, publica este aviso de riesgo. Ahí está también la dirección de internet para que ustedes la puedan buscar, donde habla específicamente de productos derivados de cannabis, donde si bien está acotando marcas muy particulares, que eran las marcas más conocidas, las marcas más preponderantes, digamos, en redes sociales y demás, al final del día la misma COFEPRIS lo que nos está diciendo es lo que pongo aquí en rojo, ¿no? Es únicamente para fines médicos y científicos, y es importante conocer de dónde vienen estos productos, ¿no? Entonces, aguas con los que quieran comercializar productos fuera de este marco legal, porque ya la COFEPRIS está poniendo atención. A manera de breve resumen, el reglamento de cannabis medicinal es muy largo, entonces les dejo, digo, lo pueden consultar, ahí está la liga, pero creo que lo que más importa es saber qué nos permite producir, investigar, fabricar y también regular los servicios médicos. No se preocupen médicos, no es tan difícil, nada más básicamente dicen que tienen que seguir con los mismos reglamentos que ustedes ya conocen en un consultorio y tener las adecuaciones necesarias y hacer un expediente clínico, etcétera, etcétera. Es importante decir que todos los medicamentos a base de cannabis requieren receta, receta cuantificada para aquellos de arriba del 1% de THC, recetario especial o cuantificado, y recetario simple para los que tienen igual o menos de 1% de THC. No podemos dar muestras, no podemos dar obsequios, no se permiten remedios herbolarios, sí podemos importar, sí podemos exportar. Publicidad solamente debe ser dirigida a médicos. Oye, Eric, es que estoy viendo una marca muy famosa de una cremita verde que se vende bien barato, publicidad. Ellos
hicieron un tema legal, se ampararon, bien por ellos, pero todos los que tengamos productos de cannabis solamente podemos dirigirlo a médicos, si no vamos a recibir multas. Y importante también la venta. La venta solamente se puede hacer a través de canales licenciados, o sea, farmacias, clínicas, hospitales. En algunos consultorios del médico se puede que tengan capacidad de expendir o dispensar medicamentos. Solamente, oye, es que en el Oxxo lo estoy viendo, oye, es que en Instagram lo estoy viendo. No se puede y hay que tener mucho cuidado porque las multas ya están llegando. Importante también que conozcamos en la parte de calidad. Al final les voy a decir un poco más de esto, pero bueno, esto es nada más como un pequeño, un brevario cultural. A todos los consumidores, todos los pacientes de cannabis tenemos el derecho y obligación de exigir los certificados de análisis de nuestros productos por muchas razones. La primera es un tema regulatorio que nos va a exigir, que la autoridad nos exige, ¿no? Para justamente determinar la regulación del producto, pero también es un tema de calidad y de sanidad, saber que es un producto que no tiene rastreo de elementos microbiológicos o de metales pesados o de algún otro producto o bacteria microbiana que pueda afectar la estabilidad o pueda ser dañino para la salud. Entonces, muy cuidado con eso. Otro de los mitos que también tenemos muchos es no hay ciencia detrás de cannabis, es puro anecdótico, es los hippies diciendo de qué sirve. No, señores, ya cada vez hay más y más y más estudios. Este es un pequeño pantallazo de los estudios que se estaban haciendo ya con ensayos clínicos, pero si se meten a cualquier buscador de la parte de medicinal, PubMed, por ejemplo, es muy, muy bueno. Pueden buscar CBD, THC, algún cannabinoide o cannabis y van a ver la cantidad y cantidad ya de proyectos, de protocolos o incluso ya de estudios que se están realizando con respecto a cannabis. Uno de ellos es darme un poquito palmadas a la espalda a mí y a mi equipo, ¿no? ICANN ha publicado ya algunos casos. En particular, por ejemplo, este es un reporte de caso que hicimos en México. Lo pueden ustedes buscar en la librería pública de Estados Unidos de medicina, donde claramente incluso ahí está nuestra doctora Excel como coautora y hablamos un poquitito de casos clínicos de lo que estaba pasando con el CBD y ansiedad, con productos obviamente legales. Otro ejemplo que recientemente tuvimos, hace un par de años, pero que estamos colaborando con el Instituto Nacional de Psiquiatría, es justamente en modelos murinos, donde logramos hacer alguna reducción de dolor con solamente CBD, por ejemplo, en este caso, con un medicamento también legal en México. Este fue un póster que se publicó en el Hospital General, pero que después salió a concurso y ganó, no me acuerdo que ganó, hay algún reconocimiento en Portugal. Entonces, muy interesante lo que está haciendo ahí la doctora Marelli y el doctor Coffin del Instituto Nacional de Psiquiatría. Otro ejemplo también de los mismos doctores con los que estamos colaborando del INP es este reporte de casos sobre demencia, muy, muy interesante. ICANN, bueno, Boticando no su producto, entonces no alteró y no hizo injerencia en los resultados, pero vemos con buenos ojos de que se está avanzando mucho en este tipo de publicaciones. Otro caso que sí también me da mucho orgullo, ICANN logró la primera publicación en una revista indexada sobre cannabis en elefantes. Esta fue la primera publicación que se hizo en el mundo. Un caso muy, muy interesante. Los que son médicos veterinarios seguramente lo vieron. Si no, ahí está en la revista Remevet. Se habla un poco más sobre el caso y si no, busquen esa historia en New York Times. También tenemos la fortuna que New York Times puso mucha atención a lo que hicimos aquí en México con elefantes y cannabis.
Otro de los mitos que tenemos es cannabis es de las drogas más peligrosas, es la droga de entrada, es una droga que te va a matar, es igual que el fentanilo. A ver, no. Esta tabla que estamos viendo enfrente se llama la tabla de Gabel. Es una tabla que utilizan mucho los médicos, justamente lo han visto de diferentes formas, lineal, en barras, etcétera, donde vamos viendo los márgenes de seguridad y potencial de dependencia en estos ejes. Y si vemos cannabis es realmente, sobre todo en temas de seguridad, es muy, muy bajo, al igual que la psilocibina o el LSD, por ejemplo. Sí tiene un potencial de dependencia y la dependencia de cannabis es más psicológica que fisiológica, porque al final del día te genera un sistema, un estado de bienestar que la gente busca, ¿no? Pero definitivamente es una de las drogas con, bueno, fármacos con menor riesgo que el alcohol definitivamente, menor riesgo que la cafeína incluso. ¿No? Entonces, tener mucho cuidado con eso de decir, "Ah, es que es de mucho riesgo". No, esta tabla es una tabla muy conocida desde el 2006, no ha cambiado, y esa es la perspectiva internacional que ya se tiene. Otro de los mitos que siempre se tienen es, oye, tengo dolor, tengo una enfermedad y pues voy a fumar mi porrito. Con eso, ese es mi medicamento. No, la verdad es que, de hecho, es muy difícil encontrar médicos que den su aval a una vía inhalada sin control, ¿no? Por supuesto que la vía inhalada sirve en muchos casos, pero fumarse un cigarrito no controlas cuántos tipos de cannabinoides, qué cannabinoides y en qué concentración te estás tomando. Ergo, no es una ciencia y no es un medicamento. Ya hay medicamentos existentes, desde algunos aprobados ya por la FDA, como el Epidiolex, algunos sintéticos, como el Cesamet o el Dronabinol, y la mayoría de los medicamentos que se encuentran en casi todos los países, en el 99% de los países que tienen una legalización de cannabis medicinales a través de medicamentos personalizados o medicamentos magistrales. Y sí, ¿por qué tenemos diferentes tipos de medicamentos? Bueno, como ustedes saben, nada más como breve, también brevedad cultural, pues dependiendo de la forma farmacéutica, si es inhalado, si es tomado, si es ingerido, si es aplicado, si es inyectado, son diferentes la biodisponibilidad, por supuesto, y los canales de acción mucho más rápido. Entonces, sí, por supuesto que vamos a ver algunos medicamentos inhalados, aunque los más comunes en este momento como medicamentos son los orales, ¿no? Pero bueno, están creciendo, cada vez hay más médicos que están pidiendo óvulos, por ejemplo, para otro tipo de mucosas. Por supuesto, el tema de los tópicos, ¿no? Algunas cremas y demás para dolor artrítico, a dolor localizado, no sistémico. Bueno, eso también puede haber. Como les decía, medicamentos magistrales en este momento es la forma de acceder a cannabis medicinal en Canadá, en Estados Unidos incluso, pero principalmente en todo México para abajo, todo Latinoamérica y en toda Europa es la forma de acceder a medicamentos con cannabis. Se les llama en inglés compounding pharmacies o compounding labs. En Alemania se le llaman las apotecas, que son estos lugares donde tú vas con tu receta. Previamente, tú como paciente, pues vas con un médico, te genera obviamente un análisis clínico y te genera una receta para un medicamento específico para ti, una formulación específica para ti y para tu padecimiento. Entonces, estos son medicamentos que se preparan para el paciente en particular y no se hacen en lote. Esta es una actividad que también en México está creciendo mucho. Es una actividad reconocida desde hace mucho tiempo por la Ley General de Salud. Como les decía, la única forma de acceder a medicamentos legales en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Paraguay, Uruguay, Portugal, España, Francia, Alemania, Suiza, es a través de estos compounding pharmacies o estas apotecas. Eh, Importante nada más que conozcan que en México son las droguerías que tienen que tener licencias, una licencia sanitaria que maneja estupefacientes psicotrópicos y se requiere una receta médica para acceder a estos.
Otro mito es, oye, Eric, está bien, me estás hablando, ICANN está hablando de esto y veo que están haciendo sus eventos, pero que son los únicos, ¿no? Está ahí, está CD Live, está Consumer Ivanol, pero hasta ahí. No, la verdad es que hay una comunidad muy activa de profesionales de la salud, de académicos, de investigadores, de biólogos, de químicos, de agrónomos, de abogados, de licenciados, de todo tipo. Hay una comunidad activa que queremos ver esto salir adelante. Recientemente porque nos juntamos estas empresas y hospitales y líderes de opinión de salud para hacer un documento de posicionamiento. Ahí lo pueden también revisar en el código QR, que es un posicionamiento sobre la política pública sobre el cannabis en México, lo que nosotros vemos como industria, que es a dónde queremos llegar. Y bueno, parte de eso es seguir apoyando, por supuesto, el tema de accesibilidad de medicamentos de calidad y legales. Pues ya estoy hacia terminar. Ojalá para que tengamos un poquito de espacio para hacer rápido preguntas y respuestas, que no veo preguntas, pero por favor vayan preparándolas. A manera de resumen, ¿qué se puede y qué no se puede? En México no lo mencioné tan a profundidad, lo mencioné brevemente, pero sí podemos tener posesión simple, eso ya está descriminalizado desde el 2009. Podemos tener hasta 5 gramos de flor seca en nuestra persona, no te pueden multar, no te pueden detener, no te pueden llevar a la cárcel si tienes hasta 5 gramos de flor seca en tu persona. No es algo que nosotros estemos empujando, nada más estoy diciendo que hay que reconocer nuestros derechos, aunque es muy difícil de defender, ¿no? Porque los policías no llevan básculas consigo, ¿no? Entonces, si ellos te dicen que lo que tienes es 5.1, ya estás en problemas y ya te acusan como de narcomenudeo. Cuidado. Autocultivo, también muy importante y algo que está avanzando mucho, sobre todo en Latinoamérica y en Sudamérica en particular, es el tema de autocultivo. En Chile está avanzando muy fuerte a través de los esfuerzos como fundaciones como Mama Cultiva. En México también se puede, uno puede solicitar, es una carta abierta a título personal con tus datos de ciudadano, pues con tu INE, con tu RFC, con tu CURP, haces un escrito a COFEPRIS para que ellos te den un permiso de autocultivo para que tú puedas tener tus propias plantas en tu casa. Si se puede, es muy complejo, no me voy a meter a ese tema. Muy poca gente ha logrado, no nada más que les contesten, sino que les contesten bien, pero sí hay creo que más de ya 10,000 autorizaciones de autocultivo en todo el país. De eso creo que somos muy pocos los que hemos logrado hacer algo con eso. Cultivo, también se permite cultivo, aunque en este momento no hay cultivos legales. Hay un problema ahí muy de fondo con el tema de las semillas. No voy a meter a eso. Técnicamente en papel sí se puede cultivar. En la realidad no existen, absolutamente categóricamente se los puedo decir, no existen cultivos legales y con los procesos de calidad correspondientes en el país. Ergo, tenemos todo que estarlo importando. Manufactura ya lo permite la Ley General de Salud para medicamentos. Todo el tema de importar y exportar, como decía, lamentablemente, aunque se permita cultivo, pero como no hay cultivos, tenemos que importar los insumos, es lo que estamos haciendo algunos laboratorios, y exportar también, en teoría ya podemos hacerlo, nada más que, bueno, apenas estamos avanzando en eso. Ventas médicas también se pueden, ya se pueden dispensar en farmacias, en hospitales, en clínicas, con recetas médicas. El tema de cáñamo, insisto, no me metí mucho, hay algunas empresas con amparo y algunos permisos, la famosa Zebra, la famosa GenMeds, entre otros. Y el tema de ventas recreativas, que ahí hay una pregunta, ¿no? El abrir un club o espacio para fumar, como tal, no se puede, es ilegal. Lo que están haciendo esos clubes canábicos que proliferaron mucho, no nada más en el Estado de México, sino en Ciudad de México, en muchas otras ciudades, es que se juntan varias personas, solicitan su permiso de uso personal de autocultivo, que es un permiso individual que te emite la COFEPRIS, tú lo tienes que tener a tu nombre, y se juntan en un lugar y dicen, bueno, aquí es donde voy a poner mi planta y aquí es donde yo voy a hacer todo el proceso, y es un esquema legal que yo no estoy a favor, pero bueno, lo están haciendo algunos clubes canábicos para eso. Muchas veces ya la COFEPRIS está dando cuenta de eso, y si un día van y te encuentran ahí y no enseñas tu permiso a nombre tuyo para estar haciendo ese tipo de actividades, es una multa muy, muy fuerte, muy severa, que puede ser incluso cárcel. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si se juntan con uno de esos clubs que les dicen que les van a dar todo,
asegúrense al menos de que tengan este permiso a su nombre y aún así yo les diría consulten a algún abogado, algún experto en temas sanitarios, porque yo ya he conocido mucha gente que cree que no los pueden tocar y ya la conferencia, insisto, está siendo cada vez más fuerte. Ya por temas de ir terminando, esta diapositiva siempre la presento tal cual. Es que es una exigencia, una solicitud que nosotros le hacemos a ustedes que nos están viendo. Nuestro enemigo a vencer es el mercado negro, el mercado gris. Lo que dice la etiqueta normalmente no es lo que contiene el producto. Cofepris está sobresaturada. Mucha gente se está haciendo salto de estas lagunas legales como lo de los clubes, entre otras, no nada más eso, y están dando productos gato por liebre en algunos casos, que lo hemos visto, hicimos algún estudio hace unos años, varias asociaciones y demás, y en la mayoría de los casos, el mejor de los casos es el que te estaban vendiendo aceite de cocina, para efecto placebo, ¿no? Y diciendo que era con cannabis. En el peor de los casos encontramos ya productos con contaminación que incluso ya han llegado a tener gente o en algunos casos hasta mascotas ya con fallecimiento o visitas al hospital de emergencias porque tomaron una cosa y no por los cannabinoides, sino por la falta de ética y calidad y por supuesto legalidad del producto. Entonces, ¿qué debemos de exigir? Debemos de exigir que si nuestro médico nos está recomendando, que sepa al menos de cannabis y aunque no nos recomiende cannabis, que el médico, tenemos que exigir que nuestro médico conozca el cannabis. Si yo soy un consumidor recreativo, digamos, y acudo con un médico a un problema neurológico, algún problema cardiológico, o etcétera, el médico debe de saber sobre cannabis porque hay interacción de cannabis con los medicamentos que los médicos prescriben. Eso es muy importante. Entonces debemos de exigir que nuestro médico al menos conozca de los potenciales riesgos entre sus preguntas que les hacen de que se toma alcohol y se fuma algo. Sí tienen que ustedes declarar, no es un problema, no van a ir a la cárcel. Cuando sus médicos le preguntan si son consumidores de cannabis, al menos por favor sean honestos y el médico debe de saber que ir ajustando, por supuesto, la medicación sí, o los medicamentos que les va a generar, aunque no sean de cannabis. Importante, si voy a adquirir un medicamento de cannabis que sea en una farmacia y que acrediten la legalidad de esto, hay que exigir nuestro certificado de análisis y, por supuesto, todo el tema de licencias y demás. Eso es básicamente con lo que quiero terminar. Si hay médicos o profesionales de la salud o profesionales que están alrededor del mundo de cannabis, queremos hablar con ustedes. Los invitamos a unirse a nuestra red de ICANN. Hay, por ejemplo, en esta foto que ven acá, son nuestros alumnos de la segunda generación del diplomado que hicimos con el Instituto de Química. Aquí estamos haciendo un estudio con el HPLC del Instituto de Química sobre un producto con cannabinoides. Estuvo muy interesante ese diplomado. Entonces, si quieren conocer más de esto, por favor, siéntanse con la libertad de afiliarse. Y para el público en general, los que o no les interesa afiliarse, no se preocupen, nada más síganos en nuestras redes y vamos a seguir teniendo este tipo de webinars, este tipo de acercamientos con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Ya vi una última pregunta, pero bueno, creo que ya la contesté. Entonces, tener mucho cuidado con eso de los clubes. Hay gente que lo ha hecho. La estrategia no nada más es abrir el club y no nada más es conseguir tu permiso de autocultivo. Es una estrategia mucho más compleja. Yo he visto gente que ha gastado mucho dinero en hacer estrategias y aún así no lo han hecho completo y ha llegado hasta la Guardia Nacional por ellos. Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. ¿Sale?